Hoy vamos a trabajar con una consola de comandos. En general casi todos los técnicos conocen las consolas, la consola CMD, la consola de comandos común, que es la que ustedes están viendo en este momento abierta. Es la consola en donde ustedes pueden solicitar algunos tipos de información, o en general suelen enviar algunos comandos, como hoy ustedes están viendo que se puede operar. En realidad las consolas de comandos de Windows son varias. Nosotros acá estamos viendo una en donde básicamente ustedes lo que tienen es un indicador de posición. Ahí se los estoy marcando como para que puedan ver, y tienen una zona en donde pueden ingresar comandos escritos que deben ser escritos con el teclado y enviados al procesamiento del sistema operativo a través de la tecla intro, de tal manera que ustedes cada vez que quieren escribir un comando, por ejemplo el comando de borrado de pantalla CLS, presionan la tecla intro y la computadora les va a ejecutar el comando, ¿sí? Tenemos distintos tipos de comandos, como por ejemplo comandos como para cambiar de lugar. Estos son los comandos habituales que ustedes normalmente van a encontrarse en casi todos los libros, pero existen otras consolas de comando que los técnicos profesionales usamos mucho también, y que nos permiten no solamente obtener información, sino también que nos permiten enviar comandos importantes y especiales a la computadora con distintos tipos de alternativas. Hoy vamos a ver una consola que se llama WMIC, ¿sí? La consola WMIC es una consola muy interesante desde el punto de vista de la información cuando nosotros tenemos que investigar. Yo siempre les digo a los alumnos que es muy importante que ustedes conozcan todas las herramientas del sistema, porque muchas veces los aplicativos que instalan en una computadora, por ejemplo, para buscar información, no son necesarios, porque en realidad tienen todas las herramientas dentro del sistema operativo. Lo que sucede es que no muchos cursos de reparación técnica enseñan las consolas de comando para que puedan ser aprovechadas por los alumnos y los nuevos técnicos, que en general nosotros sí lo hacemos en los cursos nuestros. Bueno, para ingresar a la consola de comandos WMIC, lo que tienen que hacer es escribir, como ustedes están viendo en pantalla, la palabra WMIC y presionar la tecla intro, e inmediatamente lo que van a notar es cómo cambia el indicador de posición, ¿sí? Es como cambia el indicador de posición, indicándoles a ustedes que acaban de ingresar en la consola WMIC. Una vez que están ahí, estamos en condiciones de poder escribir una gran cantidad de comandos. El comando más importante que nosotros necesitamos es el de ayuda, que es el que nos permite saber qué es lo que podemos escribir cuando entramos en un ambiente nuevo, o en este caso en un procesador de comandos diferente a los comandos habituales a los que estamos acostumbrados a trabajar. Para eso usamos la barra, la contrabarra, ¿sí? El signo de pregunta, y ustedes presionando la tecla intro van a tener una ayuda que viene junto con el sistema operativo y que les permite ver todos los comandos disponibles, ¿sí? En este momento yo lo que voy a usar es mostrarles algunos comandos básicos de obtención de información. Esta es una consola de comandos que es muy compleja, tiene muchísimos comandos y modificadores de comando, es decir, que se usa profesionalmente de manera muy intensa, y que les puede facilitar muchísimo el trabajo con el sistema operativo cuando no tienen alguna herramienta en particular o necesitan buscar información y no quieren, o por algún motivo no pueden instalar algún aplicativo adicional como para poder hacerlo. Los comandos de consola WMIC son muy potentes. Bueno, vamos a ir viendo algunos comanditos, ¿sí? En general los comandos en la consola se escriben colocando el comando principal con el que ustedes quieren. En este caso vamos a ver algunos comandos para obtención de información, que el sistema nos informe de ciertas características que nos interesan. Generalmente hay varios comandos, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá en consola, se los estoy mostrando. Vamos a explorar un primer comando que es el del sistema operativo, que es el comando OS, ¿sí? Ahí lo tienen en pantalla, el comando OS. Se los voy a marcar para que ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Acuérdense que esta es la ayuda se escribe, ese es el comando OS. La ayuda de esta consola se escribe con
la contrabarra y el signo de pregunta, y presionan intro y ahí les van a aparecer un listadito de los comandos principales. Cuando ustedes han seleccionado el comando que van a usar, yo voy a usar el comando OS, pueden escribir el comando principal y también pueden, generalmente se usa de la siguiente manera: se pone el comando principal y un comando, en este caso como es para obtener información, que es el get, ¿sí? Que significa obtener o recibir del otro, Bueno, OS get, y pueden poner el signo de ayuda para saber qué es lo que pueden leer, y ahí la máquina les va a mostrar en un listado todos los comandos. Ahí a la izquierda ustedes pueden ver los comandos disponibles para OS. Entonces pueden decirle, por ejemplo, a la computadora que de sistema operativo quieren obtener alguna de estas propiedades importantes, ¿sí? Y lo pueden hacer de la siguiente manera. En general todos estos comandos aceptan que ustedes escriban el comando solo y presionen intro y les tira toda la información disponible, pero fíjense que en la consola de comandos se los va a tirar en un solo listado. Fíjense, perdonen que tenga que interrumpir, pero es para que ustedes puedan visualizarlo bien. ¿Ven? Se los va a colocar en una sola línea, de tal manera que en general ustedes van a tener una visión parcial de la información. Entonces fíjense, el comando OS les va obteniendo cada uno de estos elementos, por ejemplo el build number, que es el número del núcleo del kernel del sistema operativo, que es el 9600 en el caso de esta computadora, pero fíjense que pueden usar, cuando ustedes están trabajando en la consola de comandos, la barra de desplazamiento lateral, esta que está acá abajo, de tal manera que ustedes, por ejemplo, pueden desplazarse para poder obtener toda la información. Yo lo que voy a hacer ahora es eso, ir desplazándome para ir leyendo toda la información. Lo pueden hacer así. Fíjense que, como les decía, es el comando OS get. Pueden poner algo en particular, por ejemplo vamos a poner, para que nos dé la computadora la información solamente del build number. Entonces yo escribo build number, escribo la tecla intro y la computadora, me equivoqué acá en la escritura, ¿sí? Ahí está, build number, y la computadora me va a dar la respuesta solamente para el parámetro que yo he solicitado. Entonces recuerden, por un lado tenemos el comando principal, el parámetro get, que nos permite recibir información proveniente del kernel del sistema operativo o de sus configuraciones, y el modificador de la información que nosotros queremos, ¿sí? Podemos escribir varias cositas. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, obtener más información de algo, podemos escribir, por ejemplo, con el comando, supongamos que ustedes quieren escribir OS get build number, y vamos a poner Caption, que es el nombre humano del sistema operativo. Lo tienen que separar con coma, ¿sí? a los parámetros adicionales del comando. Entonces con esto le estamos pidiendo a la computadora que nos dé no solamente el build number, sino el nombre, digamos, humano del sistema operativo. Entonces la máquina nos tira esos parámetros en pantalla para ver solamente lo que nosotros necesitamos, ¿sí? El build number es muy importante, muy requerido, y el caption es para que nosotros podamos tener un parámetro visual. Estos comandos están disponibles en todos los sistemas operativos de Windows XP en adelante con la consola WMIC, así que en general lo pueden trabajar con casi todos los sistemas operativos, excepto los sistemas operativos muy viejos, ¿sí? Pero bueno, fíjense, tenemos muchísimos tipos de informaciones que a lo mejor a ustedes les puede llegar a necesitar. Tienen mucha más información de la que un técnico reparador de computadoras necesita. En general acá ustedes, si por ejemplo trabajan en el sistema operativo, son especialistas en software o necesitan trabajar o verificar algunos elementos del kernel del sistema operativo, lo van a tener, y muchos de estos parámetros son requeridos por distintos tipos de soluciones de software que ustedes quieran implementar. Pero fíjense, acá tenemos hasta la cantidad de memoria libre disponible. Bueno, hay muchísima información. Yo lo que les aconsejo es que exploren la ayuda de Windows, o que usen
las ayudas que hay en el sitio web de Microsoft sobre toda esta consola de comando. El uso es libre y los manuales son también gratuitos para descargar. En general hay muchísima información, ¿sí? Por ejemplo, hay otros comandos que son importantes en esta consola. Recuerden que esto es un video de introducción a la consola de comando, así que pueden encontrarse con muchas cosas que van a requerir que ustedes entren a la consola de comando, investiguen con los comandos de ayuda, vean la información que se puede llegar a obtener. Muchos programas que ustedes, por ejemplo, ven en el mercado de software, como por ejemplo programas que les exploran la cantidad de memoria RAM o que les dicen el microprocesador, la velocidad, características físicas, lo que hacen es simplemente, no sé si ustedes lo saben, pero los programadores estos comandos de consola los pueden empaquetar en un programa de software para que esta información, en vez de salir a pantalla, sea obtenida por el programa que ustedes están desarrollando para poder entregárselo al usuario. Es decir, que ustedes lo que en general muchas veces tienen, cuando por ejemplo ponen un programa como el CPU-Z, están poniendo un programa que lo que hace es leer estos parámetros que están directamente escritos en el kernel del sistema operativo, y que el sistema operativo, si ustedes conocen la forma válida de solicitar la información, se los va a enviar. Entonces, ¿qué hacen? Estos programas lo que hacen es tomar la información de esta consola de comandos, y en vez de recibirla en una pantalla como nosotros lo estamos viendo ahora, la reciben directamente en el programa y después se lo presentan en una interfaz visual mucho más agradable y menos dura de lo que es la consola de comandos normal de este sistema operativo. Bueno, veamos otros comandos que son importantes. Hay uno, por ejemplo, que es también muy interesante, como el baseboard. Baseboard se escribe. Nosotros le voy a pedir directamente unos comandos, como por ejemplo le voy a pedir el fabricante de la placa madre de esta computadora a través del comando manufacturer. Se los pronuncio tal como se escriba. Y ahí, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que en este caso es una placa ASRock, ¿sí? Como ustedes están viendo en pantalla. También puedo solicitarle otra información, como por ejemplo que me dé el serial number, es decir, el número de serie de la placa. Ahí me dice el manufactura, me dice el fabricante y el número de serie M80. Los números de serie, por ejemplo, les pueden servir a ustedes para controlar cuando estén contratados en una empresa y tengan que llevar el inventario del servicio. Bueno, pueden usar esto. Existen otros comandos. Yo, como les digo, hay algunos que son muy interesantes. Tenemos el BIOS. Voy a pedirlo completo porque no me acuerdo. Acá están las características de configuración. Estos números, si ustedes tienen un manual para leerlos, les están hablando de las características de configuración del BIOS, ¿sí? Pero fíjense, acá me está hablando de la versión del BIOS que está instalada, cuándo fue modificado por última vez, vamos a ver el tipo de BIOS que nosotros tenemos en la computadora. Acá está el manufacturer, American Megatrends Incorporate, el AMI, un BIOS de tipo AMI en esta computadora. Y bueno, hay muchísima información. El serial number, sí, bueno, a veces el serial number en los BIOS hay ciertos patrones de características de grabación de datos en los BIOS que se salen de los estándares habituales, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, en vez de poner serial number, el fabricante ha puesto estos caracteres grabados en la placa madre, y acá tienen la versión del BIOS P170, ¿sí? Y así, bueno, tenemos muchísimo tipo de información que a nosotros nos puede llegar a servir para ver propiedades importantes. Tenemos un comando también para ver las características del CPU, del microprocesador. Ahí, por ejemplo, fíjense, tenemos tamaño de ancho del bus de transferencia de datos principal, del bus frontal de la computadora, tipo de arquitectura. Fíjense que es un microprocesador, el tipo de microprocesador es de familia x64, ¿sí? Y bueno, hay también información técnica muy importante que nos puede llegar a servir. El voltaje
actual con el que está trabajando. En general es de 1,22 volts, ¿sí? No colocan el punto ni nada, sino que directamente ponen los caracteres significativos, ¿sí? Dependiendo de la generación de los microprocesadores son los voltajes. Este microprocesador está por debajo de los 2 volts. Bueno, y así hay distintos tipos de datos que nosotros podemos obtener, ¿sí? Vamos a ver el memory chip. Hay un comando que se llama memory chip para ver las características. En otro video les había mostrado cómo ustedes pueden determinar cuál es la marca y las características de la memoria de video en el entorno gráfico de Windows. Bueno, acá lo pueden averiguar a través de esto, de la consola WMIC. Bueno, acá por ejemplo el banco 0 y el banco 2 son los slots, el slot 1 y el slot 2. Siempre en hardware los números empiezan desde el 0, nunca se empieza desde el 1, ¿sí? A diferencia de lo que ustedes ven en las referencias de la serigrafía de los slots, que en general el fabricante le pone al primer slot el slot 1, ¿sí? Bueno, acá no, es llamado banco 0 en este caso. Bueno, nos está dando acá por ejemplo cuál es la capacidad. Acá por ejemplo esta es una computadora que tiene 6 gigas de memoria RAM, entonces en el banco 0 tiene 4 gigas y en el banco 1 tiene 2 gigas, de tal manera que ahí se están completando las memorias físicas. Bueno, y bueno, características importantes, ¿no es cierto? Todas las características de configuración. En el caso del manufacturer, el chip de memoria que tiene 4 gigas es de Kingston, el otro es un genérico 0594, que es un número de identificación de fabricante. Si tuviéramos la tabla de fabricantes internacionales, el 594 correspondería a una fábrica específica, ¿sí? Bueno, y acá por ejemplo el part number, el part number, ustedes tienen en nuestro sitio web tienen un documento que les indica cuáles son para qué sirven los part number, los números de serie, pero se los explico rápidamente. El part number es el número de pieza. Cuando ustedes necesitan pedirle a un fabricante una pieza en particular, para que no haya equivocaciones, tienen que citar el part number. Con esto, por ejemplo, si ustedes le piden, quiero que me envíe el part number, mandan una nota a Kingston y le dicen, necesito comprar el part number tal, y le citan este nombre, lo que van a hacer es que el fabricante sepa exactamente el tipo de memoria, características, no le tienen que decir más nada de las características de memoria, porque va a venir exactamente con los 4 GB de memoria RAM, la velocidad que ustedes necesitan, todo gracias al part number. Son los números de parte que se llaman, que son muy importantes en fabricación y para pedir repuestos a nivel internacional. Y después está el número de serie, que es un número que identifica a la pieza en particular, que identifica a cada placa de memoria, en este caso de memoria RAM, que ha salido del fabricante. Entonces, por ejemplo, este es un número de serie, es individual, único y no se repite. Entonces no hay ninguna otra pieza en el mundo que haya sido desarrollada con este número de serie. El part number agrupa a todas las piezas que son idénticas a esa, pero el serial number es el identificador individual, que en el caso de los chips genéricos, por ejemplo, fíjense, no tienen un número de serie. El fabricante le grabó todos ceros, ¿sí? Entonces son las diferencias de memoria se dan por ciertas características. Bueno, acá a la velocidad con la que están trabajando, bueno, y otros datos que son importantes, ¿sí? Bueno, esto era como para darles una pequeña introducción a la consola de comandos WMIC, ¿sí? Para salir de la consola de comandos escriben el comando exit, ¿sí? Escriben exit, presionan intro y vuelven a la consola CMD, a la consola normal del sistema operativo. Cuando ustedes quieren, por ejemplo, desde un programa, si hay algunos de ustedes que son programadores como yo, y necesitan llamar a la consola WMIC, lo que tienen que hacer en el programa es escribir, les voy a poner esto para que lo vean acá, tienen que escribir de la siguiente manera el llamado a la consola de comando. Esta era una ayuda que usé para poder dar este video. Bueno, lo que tienen que hacer es escribir un comando que diga CMD, dejan un espacio y ponen WMIC y ponen, por ejemplo, OS, el modificador get con el parámetro que ustedes quieran colocar. Se escribe todo junto en una sola. Esto es desde el nivel de software. Si están escribiendo un programa y necesitan obtener un parámetro así, lo redirigen de esta manera y lo redirigen, por ejemplo, a un archivo con el comando mayor que y le ponen el nombre del archivo.
por ejemplo, nombre.txt, con esto van a hacer que desde el nivel de software se pueda escribir u obtener la información que ustedes quieren y quede grabado en el archivo nombre.txt con el path que ustedes quieran. Acá pueden poner un path, por ejemplo, c:/, y le ponen el path que ustedes quieran para poder obtener la información, ¿sí? Si necesitan saber cómo se manejan estos comandos, en el sistema de ayuda de consultas técnicas que nosotros tenemos online, ahí tienen un instructivo en donde se explica cómo se puede obtener estos parámetros desde el nivel del software, en el caso de que ustedes estén desarrollando algún tipo de programa de este tipo que necesite ser usado. Por ejemplo, muchos programadores cuando venden un software lo venden para ser instalado en un equipo, y si ese equipo, por ejemplo, se le modifican algunas características o se cambia alguna característica de hardware, generalmente el software se niega a funcionar. Bueno, son llaves de programación que se usan para inhibir el uso cuando ustedes, por ejemplo, han vendido un software para ejecutarse en una máquina en particular, nada más, y no quieren que se use en más de una máquina, ¿sí? Bueno, son formas de personalizar, pero eso es tema de otro lado. La idea de hoy era que conocieran un poquito el comando wmic. Muchas gracias.